Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a ver ahí lo que nos dice la palabra del Señor desde el verso 14. ¿Sí? Vamos a ver 3 versículos ahí de lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Sí? Mateo, capítulo 5, versículo 14. Tal vez podríamos ver el que está más atrasito ahí, pero vamos a centrarnos ahí en ese pasaje. ¿Lo tienen? ¡Wow! ¡Qué rápidos son ustedes! Bien, vamos a verlo ahí. Mire lo que dice. Yo lo voy a leer así en la versión que tengo acá. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué le pasa? Y eso es imposible, ¿verdad? Es difícil, es complejo eso. Ya sea de día o de noche, no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de una almuda. Eso es ilógico, no corresponde. Sino dice, sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y mire, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras... No se escuchó bien ahí, no sé si soy yo. Buenas obras, eso. ¿Y qué va a pasar? Entonces dice, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y así qué va a pasar con los que vean esas buenas obras? Me parece excelente. Mire, yo no tuve que pensar mucho para tratar de colocarle un título que le hemos llamado La luz del mundo. Le hemos llamado así. Cualquier persona que conoce la historia de la humanidad, incluso en estos últimos tiempos, ¿verdad? Estos últimos 100 años. Y esa persona cree que en verdad el ser humano ha evolucionado. La verdad que tal vez se podría diferir de ese pensamiento. Ahora, el hombre de por sí ha aumentado en conocimiento, ya sea científico, médico, histórico, incluso arqueológico, porque se han descubierto cosas que antes no se había podido, y con la tecnología se han ido descubriendo también. Ha habido tal vez ahí en el tema educativo, psicológico, tecnológico, y especialmente tecnológico, que ha sido de una manera asombrosa como esto se ha desarrollado, pero no ha cambiado la naturaleza básica o mejorado la realidad de nuestra sociedad. Hemos visto tal vez avance en eso, pero hay ciertas cosas de las cuales hemos visto que en vez de avanzar han retrocedido. El conocimiento del hombre ha mejorado en gran manera, pero sin embargo su moral se ha degradado progresivamente. Su confianza se ha incrementado, pero la tranquilidad mental de las personas ha disminuido. Los logros han aumentado, pero su sentido de propósito y significado de vida prácticamente ha desaparecido. Si nosotros hacemos ese análisis así rápido de nuestra sociedad, nos vamos a dar cuenta que esto ha sido de esa manera. Entonces, en lugar de mejorar la calidad moral o espiritual de la vida, los descubrimientos y los logros del hombre simplemente han proporcionado manera en que pueda de igual manera promoverse con mayor fuerza otras cosas, promover cosas que son de carácter destructiva para la propia humanidad. Entonces,
estas cosas no han hecho más que corromper y destruir. Por ejemplo, el teléfono, que es algo que de cierta manera pudiese significar para nosotros algo que pudiese unirnos mucho más, especialmente para quienes están distanciados, pero sin embargo nos ha alejado porque es un aparato que no sale muchas veces de nuestra mesa y no nos permite, aunque estemos tan cerca, pero estamos distanciados. Y este aparato tiene de cierta manera influencia, a modo de ejemplo. Es decir, hay ciertas cosas que han pasado en nuestra sociedad que en vez de acercarnos nos han alejado. Hoy la tecnología no cumple un rol de mejora en el ser humano, sino sirve para destruir, sirve para atacarnos unos a otros. El Internet se supone que debiese unirnos a quienes están separados o distanciados, pero sin embargo, esto no ha sucedido, esto no ha pasado. Hoy día, por medio de estas cosas, ¿verdad?, de la tecnología, a mí me sorprendía mucho de ver estos países que hoy día están enfrentándose unos a otros por medio de la tecnología, se bombardean unos con otros. ¿Se da cuenta? La tecnología ha ido generando eso. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no está pasando esto a todos nosotros? Porque el hombre está infectado con ese virus que es mucho más mortal de lo que el ser humano tenga recuerdo. Y ese virus es el pecado, mis amados, y el cual no tiene una cura que nosotros la podríamos desarrollar en un laboratorio, sino que esta cura para este mal viene solamente de Dios. La palabra del Señor dice que toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, y es lo único que puede cambiar esta realidad en el ser humano. Y bajo esta realidad de degradación de nuestro mundo, es allí donde el Señor nos ha insertado a cada uno de nosotros. Vivimos en una sociedad de desesperación, de pesimismo, donde los antivalores están expresados en diversas áreas, ¿verdad?, de nuestra sociedad, ya sea en la educación, en la política, en diversas áreas están puestas ahí. Ahora, en medio de esa realidad, ¿qué es lo que hacemos nosotros como iglesia? Estamos alumbrando allí, estamos nosotros manifestando lo que en realidad el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros consideramos este pasaje aquí de la palabra del Señor, el Señor viene hablándonos, y en primer lugar Él hablaba acerca del carácter de los ciudadanos del reino por medio de las bienaventuranzas. Y aquí pasa a hablar acerca del testimonio que debe tener el cristiano. Después de hablar del carácter, habla del testimonio. Y me llama la atención que la última bienaventuranza que el Señor describe está hablando de la persecución. Y cuando Él habla de que nosotros somos sal y somos luz, el Señor está dando razones verdaderas de por qué nosotros somos perseguidos. Y aquí presenta esas razones. Es decir, un cristiano es perseguido producto de que es sal y es luz. Y al encontrarnos nosotros bajo esta bendita realidad de la palabra del Señor, es que ella misma nos exhorta a nosotros con estas afirmaciones, poderlo decir, que sorprenden, que llaman la atención de cómo el Señor las plantea, cómo el Señor nos dice a nosotros. Estas afirmaciones son llenas de significados e implicaciones de igual manera, porque dan a entender cuál es la naturaleza de los cristianos, cuál es su verdadera naturaleza. Por eso dice, ustedes son la luz del mundo, describiendo así entonces la naturaleza.
Pero cuando el Señor dice, ustedes son la luz del mundo, está implicando algunas cosas, y lo primero que nos hace ver la palabra del Señor, si nosotros queremos llevarlo al otro lado, si somos luz, quiere decir que lo demás está en tinieblas. ¿Verdad? Nos hace ver eso la palabra del Señor, es decir, que este mundo está en tinieblas. Y esto, de hecho, mis amados, son una de las cosas que hace del cristianismo algo diferente. Y en ningún otro pasaje se ve más reflejada esta realidad de la vida cristiana. Ahora, nosotros sabemos que el mundo siempre habla de su civilización, donde ha proliferado en esa época que se le llamó el Renacimiento, el periodo de la Ilustración, donde se le dio mucho énfasis al conocimiento. En ese periodo se empezaron a desempolvar esos libros de filosofía, del saber humano. Pero ¿dónde esto nos ha conducido? ¿Dónde nos ha llevado? ¿A qué lugar nos ha llevado? ¿Qué se ha logrado con todo este saber humano? Cuando vemos nosotros nuestra realidad como sociedad, que en realidad no lo refleja, no lo demuestra. Y frente a esto, mis amados, frente a todo este auge de conocimiento, ¿cómo se les llamó a los cristianos? Se les llamó personas, ¿verdad?, ignorantes, así nos llamaron. Pero sin embargo, esos principios, mis amados, que están estipulados en la palabra del Señor, se cumplen hasta el día de hoy. La palabra del Señor dice, séquese, ¿verdad?, la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y quienes, mis amados, se toman de ella, encontrarán principios, normativas de vida que le conducirán en medio del caos de nuestra sociedad. Pero para otros, la verdad es ignorancia, nos dicen así, pero su saber ha conducido a una sociedad, a la situación en la cual se encuentra hoy día. Es increíble, pero esto, mis amados, no es nada bueno, nada nuevo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo, Él señala, dice, ustedes son la luz del mundo. Imagínense esto, hermanos, en ese periodo donde estaba todo este tema de la filosofía griega, toda la cultura helénica había invadido ese territorio, todo ese entorno. Habían escuelas de filosofía donde muchos se dejaban guiar por estos famosos pensadores de su tiempo. Ahí estaban los epicúreos, los estoicos, quienes tenían su escuela de filosofía, y ellos podían plantear tal vez modelos de vida. Pero sin embargo, en medio de esa realidad, el Señor mira a sus discípulos y les dice, ustedes, no esos que se creen iluminados, les dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes. Wow, qué tremendo es esto. Miren, hoy día muchos pueden hablar del saber, de la cultura, del conocimiento, pero ¿a dónde nos ha llevado esto? Pero sin embargo han habido personas comunes y corrientes que pueden hacer la diferencia, ¿verdad? Pueden hacer la diferencia. Entonces, mis amados, hay algo maravilloso que nosotros podemos ver aquí en esta palabra del Señor, de ver uno a dónde nos ha llevado todo aquello, entre comillas, del saber humano. Nos damos cuenta y hoy día se hace mucho más relevante, porque, mis amados, lo que se vivió en ese periodo es lo mismo que se está viviendo hoy en día.
Hoy en día a nosotros se nos llaman locos, se nos llaman ignorantes, se nos llaman a nosotros con diversos calificativos. Pero sin embargo, esta verdad de la palabra del Señor hasta el día de hoy sigue siendo vigente. Es verdad, no hay otra alternativa para nuestra sociedad. Y el Señor sigue diciendo a sus hijos hoy día: ustedes son la luz del mundo, ustedes lo son. Y esta es una afirmación que de cierta manera debe provocarnos a nosotros, mis amados. La historia misma demuestra esta bendita verdad del Evangelio. Las tinieblas del mundo nunca han sido más evidentes el día de hoy, y frente a ella nosotros tenemos esta profunda afirmación de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y dice: ustedes dice, y se lo está diciendo a sus discípulos, se nos dice a nosotros hoy día: ustedes no son otros, son ustedes, somos nosotros. Dice: ustedes son. Entonces, afirma con esto, ¿verdad?, acerca de la realidad del pueblo cristiano. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Él señala allí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Dice: el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, por tanto agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No dice aquí por medio de la retórica o del gran saber, sino dice por la locura de la predicación. Eso es maravilloso. Entonces, esto parece ser algo absurdo para este mundo, pero eso absurdo para este mundo es sabiduría de Dios. Y esta es una paradoja extraordinaria que se nos plantea, porque aquí, mis amados, está implicado quienes nosotros somos llamados a ser. Y acá no se habla de que nosotros vamos a llegar a ser la luz del mundo, sino que dice: ustedes son. Es decir, usted no puede decir: yo llegaré un día a ser luz. No, dice la palabra: ustedes son luz del mundo. Amén. Son luz del mundo. Esa es la implicación aquí en este pasaje. Entonces, imagínese usted que el Señor les diga: ustedes son la sal de la tierra. Y después le dice: ustedes son la luz del mundo. Buscando un poco las implicaciones de esta palabra, hay algunas versiones que le dan cierto énfasis a lo que pudiese afirmar, pero prácticamente lo que está diciendo que solamente, dice: ustedes son la luz del mundo. Es decir, no otros, sino aquellos, mis amados, que han experimentado la luz. Ellos, aquellos que son cristianos escriturales, no confesionales o culturales. Déjenme explicar esto. Cuando hablamos de escriturales, son aquellos que caminan conforme a la palabra del Señor, porque hoy día en Chile, y a veces nos jactamos del porcentaje de pueblo evangélico, pero somos solamente confesionales. Decimos de nuestra boca nomás, pero no lo vivimos. Otros son culturales, van a una iglesia por tradición. Mira, esto me encontré con una persona, yo le dije: lo invito a la iglesia. No, si yo tengo mi iglesia. Ah, sí, le dije yo. ¿Tiene su iglesia? Sí, me dijo. No le voy a decir a qué iglesia, me dijo que iba, pero me dijo: hace 30 años yo fui y yo quiero ser velado cuando me muera, yo quiero que me velen ahí porque esa es mi iglesia. Pues hacían 30 años que no iba. Por eso hablo de confesionales o culturales. Pero acá se habla
el Señor está hablándole a aquellos que son escriturales. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes. Así que la reprendí. Entonces, aquí se nos conduce a algo. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero también Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él lo dijo de esa manera. Entonces, estas dos cosas van juntas, no van separadas, siempre van juntas. Porque el cristiano es luz solamente porque se relaciona con la luz del mundo. Es decir, sin una relación con el Señor Jesucristo, yo no soy luz. Soy luz mediante mi compañerismo con Cristo. Si yo no tengo compañerismo con Él, no soy luz. Por eso hablamos de cristianismo aquí escritural, no confesional. El Señor Jesucristo, Él dijo allí en Juan capítulo 8, verso 12, dice, el que me sigue no andará en tiniebla. Mire, escuche eso. El que me sigue no andará en tiniebla. ¿Sigue al Señor usted? Dice, no andará en tiniebla. Si no dice, míralo, qué maravilloso. Si no dice que tendrá la luz de la vida. Es decir, si usted sigue al Señor, usted tendrá la luz de la vida. A ver si podemos explicarlo de cierta manera. Esto es lo mismo que uno tiene, ¿verdad? Consideremos el sol. Sería ilógico pensar que la luna diga, esta es mi luz. Ella lo único que hace es proyectar la luz del sol. ¿Verdad? Ella no tiene luz propia. Así también nosotros, mientras la luna se mantiene alineada con el sol, va a estar dando luz. Y así como nosotros nos mantenemos, mis amados, en compañerismo con Cristo, somos luz. Esa es la forma de alumbrar. Amén. Esa es la forma. Entonces, mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, pero ahora soy luz en el Señor. Por esto no solamente hemos recibido luz, hemos sido hechos luz, nos convertimos en transmisores de luz. En otras palabras, en esta extraordinaria enseñanza es la unión entre el creyente y su Señor, que ahí se proyecta su naturaleza. Es decir, nosotros somos como Él es. Amén. Hay que tener presente esto, que la permanencia con el Señor es fundamental para mi vida. Entonces, como creyente en el Evangelio, hemos recibido luz, conocimiento, instrucción de la palabra, pero además hemos pasado, esta luz no solamente la hemos recibido, sino ha pasado a ser parte de nosotros, parte de mi vida. Por eso el Evangelio, mis amados, se debe vivir, se debe experimentar. Miren lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay ninguna, dice la palabra del Señor. Bajo esta realidad, es decir, si Él está en nosotros, nosotros con Él, podemos decir claramente que somos la luz del mundo. Amén. Compañerismo con el Señor, y por eso podemos decir que somos la luz del mundo. Ahora, observemos esto. Imagínense ustedes, del Señor poder estar hablando acerca de esta palabra, diciéndole a sus discípulos, y ahí Él tenía prácticamente de todo, sus caracteres, sus reacciones, Él los tenía ahí presentes. Y que el Señor lo estuviera mirando a ellos y no a otros.
Personas que, lo que nos señala aquí la palabra del Señor, se los voy a transmitir. Primera de Corintios ahí. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mirad pues, hermano, vuestra vocación, que no son, dice, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mire lo que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Imagínense, el Señor hablándole a personas que a lo mejor ellos se miraban, que no tenían mucho conocimiento en comparación a su cultura, a su sociedad. Pero sin embargo el Señor le dice, ustedes son la luz. ¿Y por qué eran la luz? Porque tenían compañerismo con Él, caminaban con Él. La vida de Cristo se impregnaba en su vida, y eso era lo que ellos reflejaban a su sociedad. Y es a ellos quienes el Señor les habla. Y esto, mis amados, cuando comencé a ver este pasaje me impresionó tanto, marcó tanto mi realidad. Porque a veces nosotros podemos mirarnos, ¿verdad?, en comparación tal vez a otro. Y podemos considerar qué cosas nosotros podemos hacer. Pero el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo. En otras palabras, para este mundo en tinieblas, ustedes son la esperanza para ellos. Y si usted nota algo, nosotros no estamos capacitados para mirar la luz. Es decir, nosotros somos luz, pero es para mostrar algo. Es para mostrar a Cristo. Es para mostrar que hay un solo camino. En medio de la realidad que vivimos, somos luz para mostrar a nuestro Señor y no a nosotros mismos. ¿Vivimos para eso? Quiero comentarles, antes de concluir, por qué razón comparto esta palabra. Hace unos días atrás, aunque no se note mucho, pero me gusta salir en momentos libres a trotar, a hacer ejercicio. Me gusta salir, aunque no se note. Y pasó algo así tan fuerte mientras iba por la orilla del río, debajo donde están los puentes. Pude sentir como un ruido de algo ahí, pero nunca pensé que pudo haber ocurrido alguna cosa. Y en esos momentos, mientras avanzaba, me percato de una persona fallecida. Me imagino que usted, no tengo para qué decir más allá qué fue lo que pasó. Fui rápidamente, la veo y trato con mis dedos de ver si estaba respirando o no. Y no, ya no. Y sabe que me dio un dolor tan grande dentro de mí. Esto fue como que me vino a sacudir de tal manera, yo no andaba con teléfono, que quebrantado me devolví. Miré a la persona, lo único que le decía, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, por ser tan insensible, perdónanos, Señor. Me volví quebrantado hacia atrás porque habían unas casas para pedir algún teléfono y llamar. Y en eso pasa un vehículo y
pudimos llamar y todo, pero para mí fue un momento bastante fuerte. Y el Señor comenzó a ministrarme y empezó a hablarme referente a esta realidad. De cómo nosotros estamos siendo sal, de cómo nosotros estamos siendo luz. A lo mejor suena un poquito trágico, pero yo le decía, Señor, yo quiero decírselo a los hermanos porque es una realidad que vivimos en nuestra sociedad. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que nosotros pensamos que vivimos como cristianos, pero muchas veces nuestro testimonio, muchas veces nosotros apagamos esa luz. Y las personas a veces se confunden porque no saben si en realidad nosotros somos de aquellas personas que decimos ser. Yo decía, si esta persona nos hubiese encontrado, si la hubiésemos encontrado antes, si se hubiese encontrado con alguien, que esa persona hubiese visto, un joven de 24 años, si tan solo hubiese visto a alguien que fuera sal y luz cercano en su entorno, tal vez buscaría ayuda. Y por eso le decía, Señor, perdónanos si no estamos siendo luz, si no estamos mostrando lo que debemos mostrar. El Evangelio, mis amados, no es para mostrarnos a nosotros, no es para que las personas nos vean a nosotros. El Evangelio se trata, ¿y por qué nosotros somos luz? Nosotros somos luz porque estamos mostrando a aquel que cambió nuestra vida cuando estábamos igual que está esta sociedad en tinieblas. Y nosotros le mostramos el camino que ellos deben tomar. Nosotros le mostramos a aquel que pagó el precio por ellos en la cruz del Calvario. Tenemos nosotros una tarea. ¿Por qué, mis amados, nuestra sociedad está como está? De esto nosotros también tenemos responsabilidades que tenemos que asumir. Responsabilidad de vivir, de reflejar lo que en realidad decimos que reflejamos. El Señor nos ha llamado, y imagínense, frente a una sociedad como la que vivimos hoy en día, que no tiene esperanza, pero sin embargo el Señor nos dice a nosotros, ustedes, solamente ustedes, son luz, solamente ustedes. Es decir, la esperanza para esta sociedad parte por cada uno de nosotros. Si nosotros permanecemos en este compañerismo con el Señor, donde somos transformados, donde somos cambiados. ¿Qué es lo que hace la palabra del Señor? Ella me limpia. La palabra del Señor dice, el mismo Señor orando dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa palabra cada día que saca cosas de nosotros, nuestras reacciones, nuestras actitudes, a veces que deja mucho que desear, pero si me expongo a su palabra, seré limpiado, seré transformado y mayor brillo otorgaré a la sociedad en la cual yo me encuentro. Lo que Chile necesita, mis amados, no son mejores líderes políticos. Lo que este país necesita es a Cristo, cristianos que reflejen a Cristo. No, mis amados, mire, nosotros no fuimos llamados para organizarnos políticamente. Como cristianos no somos políticos. Nosotros servimos a Cristo, nuestro Rey y Señor. Es para Él es que vivimos.
a veces quieren meternos en cuestiones. Yo ya dejo las cosas bien claras, les digo, no, aquí no, aquí no. Tenemos que aprender a vivir para el Señor, a reflejarlo a Él. Vean cómo está nuestra sociedad. A lo mejor hay apariencia en muchos de ellos, pero están destruidos. Pero usted es luz. Y el Señor dijo, ustedes no son otros. No son los grandes pensadores, y vuelvo a reiterar eso. Sino son personas comunes y corrientes. Personas sencillas. Pero mis amados, que aman al Señor con todo su corazón y se dejan transformar por medio de su palabra. Esos somos cada uno de nosotros. Este país nos necesita. Hoy día como culto misionero, que mis amados nosotros podamos tener conciencia de lo que vive nuestra sociedad. Que podamos nosotros tener esa carga en nuestra propia familia, en nuestra propia realidad. Yo creo en el poder de Dios. Yo sé que Dios puede cambiar en un segundo la vida de una persona. Él lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Su mano, mis amados, no se ha disminuido. Él tiene el poder para cambiar. Un día pues nos reunimos nosotros en la mañana, el día domingo, a orar a las 7:30 de la mañana. Estamos orando al Señor y un día orábamos y le decíamos, Señor, revélate en el sueño de la noche en la persona, háblale, Señor, inquiétalo. Y un día aparece un joven, se había estado drogando y aparece un día y tocó ahí, dijo aló en la casa y dice, ¿usted es el pastor Huentecol? Me dice, sí, le dije yo, a mucha honra. Me dice, ¿sabe? Me dice, en la mañana, como a las 5 de la mañana, me soñé, se me apareció un hombre y me dijo, anda a buscar al pastor Huentecol. Anda a buscarlo porque él te va a decir todo lo que tú tienes que hacer. Y vengo, dígame, ¿qué tengo que hacer? Yo digo, mientras uno duerme, Él trabaja, Él trabaja, Él trabaja, Él sigue trabajando. Mis amados, deje que Él se mueva, deje que Él, mire, sírvale, búsquele, dígale, Señor, yo quiero más de ti. A lo mejor ve realidad en su familia, en su casa. Yo no sé qué situación verá en su casa, pero créale, el Dios que servimos es el Dios vivo. Él está vigente, Él sigue vigente, Él sigue obrando hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo. Él lo va a seguir haciendo. Nuestro antiguo cantaban, dice, no hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo el poder. Y es así, mis amados, es así. No se me dan ganas hasta de cantar como mi hermano Charlie. Yo no tengo, saca a Dios de los templos, decía él. Hay que aprender a vivir a Dios, mis amados. Seamos luz. Y recuerdo, y con esto ya termino, porque algunos se me están colocando blanquitos ya. Pero quiero terminar con esto. Un día una dama me decía, ay pastor, me decía, es que mi hijo es tan duro, pero es duro, me decía. Pero me dijo del verbo duro, pero no le cuente a nadie a usted de esto. Y le digo, y el asunto es, yo le dije, mire, en una oportunidad le dije a una damita que no es alta, más o menos es de este porte. Le dije, tenía 2 hijos que eran duros, pero duro, eran porfiados. Y sabe que esta fue a la iglesia y le dijo, Señor, te lo entrego, yo estoy cansada ya de ellos. Te lo entrego, Señor. Haz lo que tú quieras con ellos. 2 meses y esos 2 porfiados y rebeldes estaban en la iglesia.
A uno de ellos el Señor lo agarró. ¿Vieron usted lo que hizo? Y hoy día le estoy predicando más encima. Y yo le dije a esa mamita, créale al Señor. Le dije, mire, aquí hay uno que era duro, pero delante del Señor no hay duro. Le dije, no hay duro. Él puede cambiar, Él puede cambiar. Y en uno de estos servicios, hace unos días atrás, llegó con el duro. Y ahí estaba el duro, quebrantado, llorando delante del Señor. Nuestro Dios está vivo, mis amados. Seamos luz. Amén. Seamos luz. Mire a quien está a su lado. ¿Lo puede ver? ¿A quien está a su lado? Dígale, sé luz. Dígale, sé luz. Que el Señor nos ayude a ser luz. No, es que no me puedo ir sin comentarle esto, pues. Mire, vengo de tan lejos, ¿cómo no se lo voy a decir? Es que un día en la casa tenemos nosotros una luz afuera y yo no sabía por qué tenía una luz amarilla, media apagada, apenas se veía. Así es que me acerqué a mirarla, estaba llena de bichos, de polvo, no, era horrible. Tomé una escalera y empecé a limpiarla. Quedó brillantita, después la prendí, no, extraordinario, dije, me mostraba hasta mis arrugas. Que el Señor nos limpie por medio de su palabra, para que brillemos, amén. ¿Por qué no se ponen de pie un momento?